Hola a todos y bienvenidos. Este es un canal de análisis con estilo documental, donde exploramos hechos fascinantes, lore oculto y figuras poderosas del Señor de los Anillos y del universo más amplio creado por J.R.R. Tolkien. En el vídeo de hoy, haremos un análisis profundo de los seres más poderosos del Legendarium de Tolkien, examinando cuidadosamente a personajes como Eru Ilúvatar, Melkor, Sauron, Gandalf, Galadriel, los dragones y muchos otros, clasificando su poder y comprendiendo qué es lo que realmente los hace tan formidables. Si disfrutas de análisis profundos de Tolkien como este, considera darle like al vídeo y suscribirte al canal. Todavía somos un canal pequeño, con pocos suscriptores, y tu apoyo marca una gran diferencia. Ahora, comencemos nuestro viaje a través de los personajes más poderosos del universo de Tolkien. En la cúspide absoluta de la jerarquía de poder de Tolkien se encuentra Eru Ilúvatar. Él no es simplemente otro personaje dentro de la historia, sino el ser supremo, el creador de toda la existencia. Eru Ilúvatar es quien concibió a los Ainur, los grandes espíritus que dieron forma a la realidad a través de la música de los Ainur, moldeando así a Arda misma. En el Legendarium de Tolkien, Eru funciona como una presencia omnipotente y omnisciente, muy por encima del alcance de cualquier otro ser, ya sean Valar, Maiar, elfos u hombres. Incluso si elimináramos a Eru Ilúvatar de la discusión, el universo de Tolkien seguiría siendo profundamente metafísico. Los Ainur existen más allá de las limitaciones convencionales del espacio y el tiempo, y son capaces de dar forma a la realidad en un nivel fundamental. Sin embargo, Eru se alza incluso por encima de ellos. Solo él posee el fuego secreto, la llama imperecedera, que otorga la vida verdadera y la existencia independiente. Esto es algo que ningún otro ser puede crear ni controlar por completo, por poderoso que pueda parecer. Lo que hace a Eru Ilúvatar especialmente único es que su poder es absoluto, pero rara vez directo. No interviene constantemente en los asuntos de Arda. En su lugar, su voluntad se manifiesta de forma sutil a través del destino, la casualidad y las consecuencias. Incluso los actos de rebelión, como los llevados a cabo por Melkor, terminan sirviendo a un designio mayor que Eru previó desde el principio. Nada existe fuera de su conocimiento ni de su autoridad. En este sentido, Eru Ilúvatar no se define por batallas, armas ni demostraciones de fuerza. Su poder es conceptual y existencial. Representa la autoría dentro del propio mundo, la fuente del significado, el orden y el propósito. Cada conflicto, cada tragedia y cada acto de heroísmo en la Tierra Media se remonta, de una u otra forma, a su diseño original. A medida que avancemos hacia seres que actúan de manera más directa dentro del mundo, es importante recordar esta base. Todo el poder en el universo de Tolkien es relativo, excepto el de Eru Ilúvatar. Todo lo demás existe por debajo de él, sin importar cuán vasto, aterrador o divino pueda parecer. Después de Eru Ilúvatar, la discusión pasa a los seres que actúan directamente dentro de Arda, y entre ellos se alza Galadriel. Mucha controversia rodea sus representaciones modernas, pero cuando regresamos a los escritos originales de Tolkien, Galadriel no se define principalmente como una guerrera. En las edades retratadas por adaptaciones posteriores, ella ya estaba casada y era madre, muy alejada de la imagen de una soldado en la primera línea de batalla. En cambio, su verdadera fuerza residía en otro lugar, en una forma de poder mucho más sutil y profunda. Conocida como Altariel, la dama Galadriel poseía una belleza descrita como sobrenatural, que eclipsaba incluso el resplandor dorado y plateado de Thorin Amroth en el corazón de Lothlórien. El propio Tolkien la describió como la más poderosa y la más hermosa de todos los elfos que permanecieron en la Tierra Media durante la Tercera Edad. Su sola presencia imponía respeto y, a menudo, temor, sin necesidad de armas ni demostraciones abiertas de fuerza. El poder de Galadriel puede entenderse en tres categorías distintas: poderes innatos, poderes adquiridos y poderes talismánicos. Sus habilidades innatas provenían de su naturaleza élfica, nacida de un padre Noldorin y una madre Teleri, fusionando la luz plateada de Telperion con la luz dorada de Laurelin. Además, descendía de manera única de los Vanyar a través de su abuela Indis, lo que hacía que su linaje fuera excepcionalmente raro entre los elfos de la Tercera Edad. Físicamente, Galadriel era inusualmente fuerte, no solo en espíritu o intelecto. Tolkien escribió que superaba la medida de la mayoría de las mujeres de los Noldor, siendo fuerte en cuerpo, mente y voluntad. En su juventud, era comparable tanto a eruditos como a atletas,
aunque nunca fue descrita como una guerrera en el sentido tradicional. Su fuerza se expresaba a través de la resiliencia, la autoridad y el poder interior, más que mediante el combate. Una de las habilidades más formidables de Galadriel era su percepción del mal. Con el tiempo, desarrolló una capacidad inigualable para discernir la malicia oculta tras palabras amables y apariencias agradables. Su sola mirada podía inquietar incluso a los personajes más fuertes. Galadriel no necesitaba una espada para ejercer poder. Su presencia, sabiduría y voluntad eran más que suficientes para moldear el destino de quienes la rodeaban. Legolas sigue como otra figura poderosa, aunque su fuerza se manifiesta de una manera muy diferente. Como elfo, Legolas posee sentidos excepcionales, muy superiores a los de los hombres. Su visión y su oído son extraordinariamente agudos, lo que le permite percibir movimiento, sonido y peligro a grandes distancias. Esta conciencia ampliada lo convierte en una presencia invaluable en cualquier entorno, ya sea un bosque, una montaña o un campo de batalla. Legolas es fluido y ágil, capaz de moverse con una velocidad y un silencio notables. Requiere poco sustento y puede soportar largos viajes sin fatigarse. Al igual que otros elfos, es resistente a los extremos de frío y calor y goza de una inmunidad casi total a las enfermedades. Estas cualidades por sí solas ya lo sitúan muy por encima de la mayoría de los seres mortales en términos de resistencia y supervivencia. Donde Legolas realmente sobresale es en su dominio del arco. Su habilidad con la arquería se describe como casi impecable, permitiéndole alcanzar objetivos con una precisión increíble incluso en condiciones extremas. Sus movimientos son precisos y económicos, reflejo de siglos de refinamiento y disciplina. No se trata solo de talento físico, sino de una profunda armonía entre cuerpo, mente y entorno. Más allá del combate, Legolas posee una conexión innata con el mundo natural. Tiene una afinidad profunda con los árboles, los bosques y la piedra, lo que le permite percibir el estado de su entorno de maneras que otros no pueden. Puede oír las piedras de Eregion y los árboles ancestrales del bosque de Fangorn, percibiendo ecos de memoria y presencia en su interior. Esta capacidad refleja la larga relación simbiótica que los elfos mantienen con la naturaleza, desarrollada a lo largo de incontables generaciones. Legolas también puede alcanzar una quietud absoluta, fundiéndose de manera impecable con su entorno. Esto le permite observar sin ser visto e interactuar con el mundo que lo rodea en un nivel sutil. Estas cualidades no son exclusivas de él, pero representa un ejemplo excepcional de lo que los elfos pueden llegar a ser tras siglos de coexistencia con sus tierras. Aunque Legolas no comanda la realidad ni empuña vastas fuerzas mágicas, su precisión, conciencia y unidad con la naturaleza lo convierten en uno de los individuos más eficaces y formidables de la Tierra Media. Su poder reside en el dominio, más que en la dominación, una forma de fuerza diferente, pero no menos significativa. Gandalf se sitúa en un nivel completamente distinto al de los mortales e incluso al de la mayoría de los elfos. Es un Maya, un ser creado por el pensamiento de Eru Ilúvatar al comienzo mismo del tiempo conocido. Su esencia física y espiritual es de la misma naturaleza que la de los Valar, aunque en un grado inferior. La forma que adopta en la Tierra Media no es más que un velo, una limitación impuesta sobre él, que oculta un poder mucho mayor en su interior. Entre los Maiar, Gandalf era conocido como Lorin, más tarde llamado Olorin, y era considerado el más sabio de su orden. Su fuerza no residía en la fuerza bruta, sino en la sabiduría, la previsión y la contención. Gandalf comprendía que el verdadero poder se utiliza mejor de manera sutil, guiando los acontecimientos en lugar de dominarlos. Esto le permitió explotar las debilidades de sus enemigos con mucha más eficacia de la que jamás podría lograr la fuerza pura. Una de las habilidades más notables de Gandalf era su capacidad de previsión. Anticipó muchos de los acontecimientos más significativos de la Guerra del Anillo, incluido el papel crucial que desempeñarían los hobbits, la futura identidad de Aragorn como Elessar e incluso el redescubrimiento del árbol blanco de Gondor. Estas percepciones no eran simples conjeturas, sino reflejos de su profunda comprensión tanto del plano físico como del espiritual. Gandalf también empuñaba poderosos encantamientos y poseía una resistencia excepcional. Su aguante le permitía enfrentarse a enemigos muy superiores en poder físico bruto. A través del fuego secreto, la llama imperecedera de la que habló Eru Ilúvatar, Gandalf estaba conectado con la esencia misma de la vida y de la realidad. Esta conexión lo elevaba más allá de las limitaciones ordinarias. Su enfrentamiento con el Balrog lo demostró con claridad.
Gandalf percibía el mundo de manera simultánea en sus aspectos físicos y espirituales, lo que le permitía ver a través de ilusiones y tinieblas que cegarían los ojos de los mortales. Era capaz de reconocer la verdad bajo el engaño y la luz bajo la sombra. Aún así, Gandalf permanecía ligado a su propósito. No fue enviado para gobernar ni para someter, sino para inspirar resistencia, valentía y esperanza. Su verdadera fuerza no residía solo en lo que podía destruir, sino en lo que podía preservar. En la Tierra Media, Gandalf representaba la sabiduría guiando al poder, una fuerza sutil pero de una profundidad inconmensurable. Los dragones se encuentran entre las criaturas físicamente más poderosas del universo de Tolkien, y su presencia siempre ha inspirado temor y asombro. Estos seres fueron creados por Morgoth como armas de destrucción, y cada generación de dragones creció más peligrosa que la anterior. Aunque Smaug es el más conocido debido a su papel en acontecimientos posteriores, estuvo lejos de ser el único dragón que aterrorizó Arda. Glaurung fue el primero de los grandes dragones. No poseía alas, pero su fuerza era inmensa. Glaurung no dependía solo del poder físico bruto, sino también de la astucia y la malicia, siendo capaz de propagar desesperación y corrupción allí donde iba. Su sola presencia podía quebrar la moral, lo que lo convertía en una fuerza formidable incluso sin la capacidad de volar. Ancalagon marcó una evolución aterradora. Fue el primer dragón alado, perteneciente a la estirpe de los dragones de frío, y su tamaño y poder superaban a los de todos los demás. Ancalagon fue el servidor más poderoso de Morgoth en términos de fuerza física. Durante la Guerra de la Cólera, resistió incluso a las grandes águilas, incluido Torondor, el rey de las águilas. Llegó a enfrentarse al combate contra la nave sagrada de los Valar, una hazaña que ningún otro dragón igualó. La batalla contra Ancalagon duró un día entero, demostrando la magnitud de su resistencia y de su capacidad destructiva. Cuando finalmente cayó, su cuerpo hizo añicos las torres de Tangorodrim, mostrando cuán inmenso era en realidad. A pesar de ello, ni siquiera Ancalagon fue el ser más poderoso del universo de Tolkien, sino solo el más grande entre los dragones. Smaug, un dragón ígneo, representaba el punto culminante de la astucia combinada con la fuerza física. A diferencia de Ancalagon, Smaug dependía en gran medida de la inteligencia, la manipulación y la dominación psicológica. Sus escamas casi impenetrables lo hacían extraordinariamente difícil de derrotar, y su sola presencia bastaba para someter regiones enteras. En conjunto, los dragones fueron la raza físicamente más fuerte de la Tierra Media. Su poder era crudo, destructivo y abrumador. Sin embargo, a pesar de su fuerza, en última instancia siguieron siendo herramientas de poderes mayores. Incluso los más grandes de entre ellos podían caer, recordándonos que la fuerza física por sí sola, por vasta que sea, nunca fue suficiente para dominar el destino de Arda. Sauron surge a continuación como una de las figuras más conocidas y aterradoras del universo de Tolkien. No es simplemente un individuo poderoso, sino la encarnación y el instrumento del mal dentro de Arda. Desde el principio, Sauron participó en las acciones de Melkor Morgoth, tomando parte en la corrupción del propio mundo. Esto incluyó la creación de dragones, criaturas monstruosas y muchos de los horrores que asolaron la Tierra Media bajo el dominio de Morgoth. Durante la Segunda Edad, Sauron alcanzó un poder sin precedentes. Se volvió capaz de forjar los anillos de poder y, mediante el engaño y la manipulación, atrapó tanto a elfos como a hombres. Con sus ejércitos, conquistó vastas regiones de la Tierra Media. Sin embargo, incluso en su apogeo, no era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a Númenor en un conflicto abierto. En su lugar, recurrió a la astucia, orquestando finalmente la caída de Númenor desde dentro. Tras su destrucción, Sauron perdió la capacidad de adoptar una forma bella, pero su poder siguió siendo inmenso. En las secuelas, Sauron demostró ser lo bastante fuerte como para librar una guerra prolongada contra los hombres y elfos supervivientes. No obstante, aún así no fue lo suficientemente poderoso como para evitar su derrota final al término de la Segunda Edad. Cuando comenzó la Tercera Edad, Sauron se encontraba considerablemente disminuido. Aún así, conservó la capacidad de incitar a enemigos contra Gondor, desatar plagas y reconstruir su influencia de forma lenta y metódica. Hacia el final de la Tercera Edad, Sauron se había convertido en el ser más poderoso de toda la Tierra Media. Ni Gandalf el Blanco ni ningún otro individuo creían poder prevalecer contra él en un enfrentamiento directo. Como antiguo maya de Aule, Sauron poseía un profundo conocimiento del mundo físico, lo que le permitió crear máquinas de guerra y, lo más importante,
el anillo único. Su poder no se limitaba a ejércitos y artefactos, se filtraba en la propia tierra, corrompiendo todo lo que tocaba. Los animales se volvían salvajes, la tierra se oscurecía y regiones enteras quedaban deformadas por su presencia. Incluso debilitado, el poder personal de Sauron seguía siendo abrumador. Si hubiera recuperado el anillo único, su victoria habría sido rápida y absoluta, sin dejar en la Tierra Media fuerza alguna capaz de resistírsele. Ungoliant sigue como una de las entidades más misteriosas e inquietantes del universo de Tolkien. Conocida en algunas tradiciones como Goliath en referencias en Sindarin, era un ser primordial que adoptó la forma de una araña colosal. Ungoliant existía fuera de las jerarquías normales de poder, y sus orígenes permanecen deliberadamente oscurecidos, lo que incrementa su terror. Inicialmente estuvo aliada con Melkor durante los años de los árboles y, por un breve tiempo, actuó en conjunto con él en Aman y más tarde en la Tierra Media. Ungoliant fue la lejana madre de ella la araña, la gran araña de Cirith Ungol, y la primera de las arañas gigantes que más tarde infestarían Arda. A diferencia de los dragones o los Balrogs, el poder de Ungoliant no se basaba únicamente en la dominación física, sino en un hambre que todo lo consumía. Devoraba la propia luz, alimentándose del resplandor, de la vida y hasta de la esencia de la creación divina. Su oscuridad era tan absoluta que parecía borrar la existencia en lugar de simplemente ocultarla. La verdadera naturaleza de Ungoliant sigue siendo desconocida. Algunos creen que pudo haber sido una de los Maiar corrompidos por Melkor hace mucho tiempo, aunque no se la cuenta entre los Ainur conocidos. Otros afirman que provenía de la oscuridad más allá de los confines de Arda, del propio vacío, lo que la convertiría en algo más cercano a una encarnación de la nada que a un ser creado. Lo que sí se sabe es que incluso Melkor la temía. Tras ayudar a Melkor en la destrucción de los dos árboles de Valinor, Ungoliant se volvió contra él, exigiendo más de lo que podía darle. Creció tanto en tamaño y poder al consumir la luz de los árboles que el propio Melkor estuvo a punto de ser destruido por ella. Solo la intervención de los Balrogs lo salvó de ser consumido por completo. Finalmente, Ungoliant se apartó de Melkor y habitó de forma independiente en Avatar, devorándose a sí misma en un hambre interminable. Su poder no se definía por la ambición ni por el dominio, sino por la aniquilación. Ungoliant representa una forma de amenaza distinta a cualquier otra en el mundo de Tolkien. No la conquista, sino el borrado de todas las cosas. Melkor viene a continuación, el ser que más tarde sería conocido como Morgoth, y se alza como el mayor poder de toda Arda después del propio Eru Ilúvatar. Entre los Ainur, Melkor fue originalmente el más poderoso, dotado de un conocimiento inmenso, fuerza y potencial creativo. Sin embargo, se apartó de la armonía y cayó en la oscuridad, convirtiéndose en el antagonista supremo del mundo. A través de su rebelión, la propia estructura de Arda quedó marcada, y gran parte del sufrimiento que siguió puede rastrearse hasta sus acciones. Hubo múltiples etapas en el poder de Melkor, cada una reflejando una manifestación distinta de su naturaleza. Como Morgoth el tirano, adoptó una forma física colosal, monstruosa en tamaño y fuerza, erguido como un gigante de leyenda. En este estado, podía ser herido e incluso muerto. Sin embargo, Tolkien señala que aun entonces Melkor poseía la capacidad de reducir toda Arda a un caos informe si los Valar y Eru no se hubieran opuesto a él. En etapas anteriores, como Melkor de Utumno y Melkor de Valinor, estaba menos ligado a lo físico y era mucho más peligroso. En estas formas, ni siquiera los propios Valar podían matarlo. Conservaba la capacidad de cambiar de forma, moverse sin ser visto y ejercer fuerzas elementales de fuego y hielo, desde las cumbres más altas de las montañas hasta los hornos más profundos bajo la tierra. En su aspecto más titánico, combatió contra varios Valar a la vez, manteniendo la ventaja durante largos periodos, vasto como una montaña y aterrador más allá de toda medida. En un nivel aún superior, Melkor existía como una fuerza casi demiúrgica dentro del propio Ea. En este estado, su poder era inconmensurable, lo suficientemente vasto como para corromper toda la materia y a todos los seres vivos del universo. Antes de que el mundo estuviera plenamente formado, retorció la sustancia misma de la realidad, asegurando que el mal quedara entretejido en la creación. Por encima de todos los demás, sin embargo, se alza Eru Ilúvatar. Él es infinito, inconmensurable y está más allá de toda comparación. Más que un ser metafísico, Eru trasciende la propia creación. Es la fuente de todo lo que fue, será e incluso de todo aquello que nunca llegó a existir. Ningún poder,
ninguna oscuridad y ninguna rebelión pueden existir fuera de su designio. Por encima de todos los seres mencionados, más allá de Melkor, Morgoth, Sauron, los dragones, los Maiar y los elfos, se alza Eru-Ilúvatar. Por definición, Eru-Ilúvatar es la deidad suprema, el poder último, gobernante y fuente de todo lo que existe dentro del Legendarium de Tolkien. No es simplemente el más grande entre los seres poderosos, existe en un nivel de realidad completamente distinto. Eru es infinito, inconmensurable y no está limitado por el tiempo, el espacio ni la forma. A diferencia de los Valar y los Maiar, que entraron en Ea y quedaron, por lo tanto, ligados al mundo que ayudaron a dar forma, Eru-Ilúvatar permanece más allá de él. Es capaz de actos que incluso sus creaciones más poderosas jamás podrían imaginar. La propia creación se origina en su pensamiento, y la existencia se despliega según temas que, en última instancia, se remontan a su voluntad. Incluso la rebelión, la discordia y el mal no están fuera de su designio, están entretejidos en una armonía mayor que solo Eru comprende plenamente. Lo que hace a Eru-Ilúvatar verdaderamente inigualable no es solo el poder bruto, sino la autoridad absoluta sobre la realidad. Es más que un ser metafísico, existe en un nivel que podría describirse como patafísico, trascendiendo incluso la estructura narrativa del mundo. En este sentido, Eru no es solo el creador dentro de la historia, sino la fuente última de significado que hay detrás de ella. Nada de lo que ocurre en Arda, ya sea triunfo o tragedia, queda fuera de su conocimiento o de su consentimiento. La corrupción del mundo por parte de Melkor, el ascenso y la caída de Morgoth, la larga sombra de Sauron y el sufrimiento de incontables eras se desarrollan dentro de los límites que Eru estableció incluso antes de que el mundo fuera formado. Mientras otros seres actúan mediante la dominación, el miedo, la fuerza o la manipulación, la influencia de Eru se manifiesta a través de la inevitabilidad, el propósito y el equilibrio final. Al final, el universo de Tolkien no se define por qué personaje asesta el golpe más fuerte, sino por qué poder se encuentra en el origen de todas las cosas. Eru-Ilúvatar es el principio, el final y todo lo que existe entre ambos. Es el verdadero poder supremo del mundo de Tolkien, aquel ante el cual todos los demás, por vastos o aterradores que sean, se alzan en última instancia como creaciones dentro de su designio.